Enviarles mi más cariñosa felicitación. Deseo informarles sobre los avances que estamos logrando en materia educativa, porque como lo señalaba el presidente Benito Juárez, la educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Es decir, en mis palabras, la educación constituye el medio que permite la superación personal, pero al mismo tiempo es el camino hacia la formación de buenos ciudadanos, mujeres y hombres, destacados por su profesionalismo y sobre todo por su dimensión social y humanista. Me llena de orgullo poder decir que hay 12.200.000 estudiantes de familias pobres desde el nivel preescolar hasta el posgrado, a quienes se les otorgan becas, a 12.200.000 estudiantes, con una inversión anual de 96.773 millones de pesos, casi 100.000 millones de pesos este año para becas a estudiantes de familias pobres, como nunca había sucedido en la historia de México. También, durante el tiempo que llevamos en el gobierno, incluyendo lo presupuestado para este año, sociedades de madres y padres de familia de 113.243 escuelas públicas, 113.243 escuelas públicas habrán recibido en su conjunto 66.345 millones de pesos para el mejoramiento de las instalaciones educativas. Este programa, La Escuela es Nuestra, consiste en entregar a las sociedades de padres y de madres de familias un presupuesto para el mantenimiento de los planteles educativos. Esto nunca se había hecho en nuestro país. Hasta ahora, con este programa de La Escuela es Nuestra, estamos atendiendo el 66% de todas las escuelas de nivel básico en el país. Yo espero que antes de que termine el gobierno que represento, vamos a estar cubriendo el 100% de todas las escuelas públicas. Me causa también gran satisfacción poder informar al Magisterio Nacional y a madres y padres de familia que están en proceso de elaboración los libros de texto que se utilizarán en el próximo ciclo escolar. Se trata de 115.343.000 ejemplares para preescolar, primaria, secundaria, así como libros para maestras, maestros y de títulos especiales y complementarios. Los contenidos de los libros de texto corresponden a la nueva realidad del país y del mundo y tienen una orientación científica y humanística. Asimismo,
quiero reiterar el compromiso de seguir mejorando las condiciones salariales y las prestaciones de todos los trabajadores de la educación de nuestro país. Puntualmente expreso lo siguiente. Hasta el día de hoy se han basificado más de 800,000 trabajadores de la educación y vamos a continuar basificando a los maestros, a los trabajadores de la educación. Este día expreso que de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. 8.2% en promedio. Y esto es lo que considero más importante. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16,000 pesos mensuales. Que es el promedio que obtienen actualmente los trabajadores inscritos en el Seguro Social. El año pasado, el promedio de los salarios de los trabajadores inscritos al Seguro Social era de un poco más de 12,000 pesos. Y tomamos la decisión de que los maestros ganaran como mínimo lo que obtienen en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social. Y esto significó beneficiar a muchos maestros que ganaban menos de 12,000 pesos al mes el año pasado. Ahora, como está creciendo la economía del país y están mejorando los sueldos, ya el promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social, que son cerca de 22 millones, el promedio de salario ya es de 16,000 pesos. Entonces, ¿cómo va a ser posible que los maestros ganen menos que eso? Por eso estamos tomando la decisión que el mínimo para un maestro siempre sea el del promedio de lo que ganan los trabajadores en nuestro país. Y en este caso son 16,000 pesos mensuales. Esta decisión y el aumento en general al salario implicará que destinemos 42,000 millones de pesos adicionales al presupuesto, al fortalecimiento de la educación pública en nuestro país. No es un gasto, es una inversión. Por último, les informo a las maestras, a los maestros de nuestro país, así como a todos los trabajadores al servicio del Estado, que estamos atendiendo dos justas demandas: el mejoramiento de los servicios médicos del ISSSTE. Personalmente estoy atendiendo esta demanda para que mejoren los servicios médicos en el ISSSTE. Y antes de que termine el gobierno vamos a tener servicios médicos de primera, como lo merecen ustedes, maestras, maestros y todos los trabajadores al servicio del Estado.
Vamos también a seguir analizando y a no hacer a un lado la posibilidad de aumentar antes de que termine mi mandato el monto de las pensiones para corregir el retroceso que se impuso durante el periodo neoliberal en materia de pensiones al magisterio y a todos los trabajadores de México. Eso fue un agravio mayor, porque en los sistemas de pensiones, antes de que hicieran la reforma a la Constitución, a las leyes, durante el periodo neoliberal, el maestro se jubilaba y recibía su sueldo completo. A partir de esas reformas, trabajadores del Seguro Social, maestras, maestros, terminan de su tiempo de labor, se jubilan, pero ya solo van a recibir el 40% del salario. Eso no se debe de olvidar, porque en ese entonces nosotros estábamos en la oposición y nos manifestamos, incluso acudimos al Poder Judicial. Se promovieron miles de amparos, pero esto de las diferencias con el Poder Judicial no son nuevas, vienen de tiempo atrás. Al final de cuentas, el Poder Judicial, de manera injusta y actuando como alcahuetes del Poder Ejecutivo y de los tecnócratas corruptos, lo que hicieron fue validar esas contrarreformas. Entonces, antes de que terminemos, vamos a buscar la forma de enderezar este entuerto, de que podamos dejar a maestras, a maestros con jubilaciones dignas, como lo merece. Agradezco el apoyo que siempre hemos recibido de las maestras y los maestros de México. Y me vienen a la memoria mis maestras, mis maestros. Yo estoy aquí por ellos, por mis maestras y por mis maestros. Nunca olvidaremos la actitud responsable de las maestras y los maestros durante la pandemia. También quiero destacar que en el tiempo que llevo en la presidencia de la República, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa y echaron a andar todo un plan de desprestigio contra maestras, maestros y contra la educación pública, porque el propósito era privatizar la educación, olvidar que la educación no es un privilegio, sino es un derecho de nuestro pueblo. Estas son diferencias, como en otros temas, que mantenemos con el bloque conservador. No es que nos caigan mal o asuntos de tipo personal, no, es que tenemos proyectos de nación distintos y contrapuestos. El
asesor principal, el consejero del bloque conservador. Lo voy a mencionar porque también ya se hizo en este momento. Claudio X González estaba en contra de la educación pública y era el principal promotor de la mal llamada reforma educativa y denunciaba a los maestros, a las maestras. Bueno, porque el propósito era la privatización de la educación. Yo siempre he dicho que no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada, el que tiene para pagar una colegiatura está en su derecho, lo puede hacer. Nada más que el Estado mexicano, el gobierno, está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no se puede poner al mercado como si se tratara de una mercancía para que pueda adquirirla el que tiene recursos. Ni la educación ni la salud son mercancías, son privilegios, son derechos de nuestro pueblo. Y esa es una diferencia muy marcada entre lo que representa el conservadurismo y lo que representamos nosotros. Y vamos a seguir defendiendo nuestros postulados, nuestros principios, nuestros ideales. Si no, no tendría caso estar aquí, llegar a la presidencia para ponerme al servicio de la oligarquía, de los potentados, de las minorías, de los que tienen un pensamiento clasista, racista, discriminatorio, de los que no le tienen amor al pueblo. No, llegamos aquí para transformar y ofrecemos disculpas por las molestias que causan nuestras posturas, pero vamos a continuar impulsando la transformación de México. Quiero también reconocer y celebrar que en 40 de las 57 secciones sindicales ya se llevaron a cabo elecciones para renovar a la dirigencia del magisterio con voto libre y secreto, sin ningún conflicto postelectoral. También subrayo que desde que estamos aquí, con la excepción del tiempo en que por la pandemia se cerraron las escuelas, pero ya de regreso a la normalidad, no hemos tenido ningún paro del magisterio. No se han cerrado las escuelas, no se ha dejado a los niños sin clase. Eso se los agradecemos de todo corazón, porque reafirma lo que siempre dijimos. Las maestras, los maestros de México merecen respeto porque son responsables y actúan siempre en beneficio de los estudiantes, de las niñas, de los niños y de la educación. En suma, el país avanza gracias a ustedes, el país avanza gracias al apoyo consciente del magisterio
nacional. Nos están ayudando mucho, mucho en este proceso de cambio, de transformación en beneficio de nuestro pueblo. Por eso termino diciendo que vivan las maestras y que vivan los maestros de México.